Gracias, presidente, diputadas y diputados. Antes de posicionar sobre esta reserva, mi reconocimiento al compañero Mario que está ahí arriba y que todo el día ha estado interpretando el lenguaje de señas mexicano, que sobre todo cuando estaba hablando la diputada Ivonne y el diputado Gómez, me imagino que se cansó con la velocidad de la lectura. Saludos a él y felicidades, amigo. Dracón fue un legislador griego que acuñó la frase que hasta el momento seguimos ocupando en las leyes, que es las leyes draconianas. Una ley draconiana es particularmente injusta y severa. A él también se le atañe la creación del derecho de prime nocte. El derecho de prime nocte consistía en que ciertas personas de la aristocracia podían invadir la propiedad privada, la casa de otro, y verificar en aquel tiempo, hace ya siglos, si la mujer era doncella o no. Imagínense ese tipo de invasión a la esfera de la propiedad privada en aquel tiempo. Traigo este tema a colación porque la reserva que planteo el día de hoy aquí tiene mucho que ver con la vida interna del Congreso. Tiene mucho que ver con la posibilidad de que el Congreso se mantenga autónomo y autodetermine sus leyes y estructura orgánica y el funcionamiento del mismo. Lo que vengo hoy a solicitar es adicionar un párrafo al artículo 90 del derecho del veto del gobernador. Es muy claro que hay que delimitar el uso de la figura del veto a fin de favorecer la separación de poderes y la autonomía de este órgano, de este Congreso, respecto al Poder Ejecutivo. Y sobre todo la no injerencia del Ejecutivo en nuestra vida interna. En diversas entidades de la República se exceptúa que el Ejecutivo pueda hacer observaciones a las leyes que normen la vida interna del Poder Legislativo. Situación que además está prevista en nuestro ordenamiento federal al señalar en el artículo 70 de la Constitución Federal que el Ejecutivo no podrá vetar ni no necesitará promulgar la ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo. Por lo antes fundado, vengo a sugerir que pongamos en el artículo 90, en el último párrafo, la siguiente redacción. El Ejecutivo del Estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del Poder Legislativo. Basado particularmente que esta es nuestra casa, pero sobre todo que es fundamental que la vida interna del Congreso la resuelvan las y los diputados que emanan de un mandato democrático que es la representación popular. Es todo, presidente. Gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado. Pregunto a la Asamblea si hay algún orador que quiera hacer uso de la palabra en contra. No hay quien. Y solo precisar que en la pantalla ya se corrigió y dice solo artículo 90. ¿En contra? La diputada Iraíz. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraíz desde su lugar. Desde su lugar. Interesante el tema que plantea el diputado Waldo. Lo estuve pensando, pero quiero hacer un comentario por lo que no estoy de acuerdo en el fondo de su reserva. Esto tiene que ver porque las leyes que no son objeto de veto son las leyes que tienen carácter constitucional porque su proceso de aprobación es especial. Es decir, son leyes que necesitas 2/3 partes del Congreso para su aprobación. Entonces, como ya tienen una mayoría calificada, en estricto sentido no se vetan. En el caso de las reformas al Congreso, son reformas que se aprueban por mayoría de los legisladores, no tienen un proceso de aprobación especial. Por eso esas reformas son susceptibles de veto. Ahora bien, aunque incluso en ciertos casos donde se ha vetado, pues el Ejecutivo tuviera palabra, si son asuntos en donde van a ocupar un dictamen de disciplina financiera, que el Congreso pudiera tener decisiones que así lo sean, ¿no? Entonces, en estricto sentido de la teoría constitucional de cuándo aplica el veto, es efectivamente cuando no aplica es en normas de carácter constitucional. Al ser la normativa del Congreso una norma que se vota por mayoría, no le veo sentido a la propuesta y al final el veto del Ejecutivo se pudiera levantar con las 2/3 partes de la legislatura del Congreso. Es decir, el Congreso no pierde la posibilidad de
al estar en contra de un veto, levantarlo. Entonces, es la razón por la que no estoy de acuerdo con esta reforma. Gracias. Gracias, diputada. Pregunto si algún diputado quiere hablar a favor. Diputado Waldo, desde su lugar. Solicito al área de informática habilitar el sonido de la curul del diputado. Gracias. Bueno, primero hay que aclarar que por eso se está planteando una reforma constitucional. No es una ley lo que se va a votar. Es una reforma que nos faculta, derivado de esta reforma amplia de la Constitución que se ha venido haciendo. Lo segundo es que evidentemente hay una teoría que prevalece en el sistema político mexicano. Y esa teoría tiene que ver con la división de poderes. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Y una norma que invade la esfera de competencia de otro poder, evidentemente va contra la doctrina de ese caso. Aquí no estamos planteando leyes como la de disciplina financiera. Lo que estamos planteando es que el Congreso, dentro de sus facultades, tiene la posibilidad de autorizarse su propio presupuesto, y lo que se está planteando aquí es la vida interna del Congreso. ¿Por qué el Poder Ejecutivo va a vetar las leyes que tienen que ver con la vida interna y funcionamiento del Congreso? Eso, evidentemente, es una invasión de esferas al Poder Legislativo. No estamos planteando otra situación diferente, y me parece que lo correcto y lo sano por el Congreso es armonizar, conforme está la Constitución Federal, esta situación. Me parece que es muy claro el tema, pero sin lugar a dudas, interesante el debate. Gracias, diputada. Gracias, presidente.